La amistad que se convirtió en pesadilla. El asesinato de Lia Patricia Nasser. Desde la cálida y tranquila Sincelejo, una joven llena de promesas, Lia Patricia Nasser Gaviria salió de su trabajo en el Palacio de Justicia una mañana cualquiera. Jamás llegó a casa. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada que destapó una verdad aterradora. El monstruo no estaba al acecho en la oscuridad, sino que caminaba a la luz del día, bajo la máscara de una sonrisa familiar. Esta es la historia de una obsesión mortal, un crimen que fracturó la confianza de una comunidad y un sistema judicial que, para muchos, falló en impartir una justicia que sanara las heridas. El caso que puso a Colombia a preguntarse, ¿realmente conocemos a quienes llamamos amigos? Advertencia. El siguiente contenido está basado en hechos reales de un caso criminal extremadamente sensible. La narrativa contiene descripciones gráficas de los hechos investigados, detalles sobre la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de la víctima, así como análisis de la conducta del victimario. Se recomienda discreción al público sensible. El propósito de este documental es periodístico, buscando mantener viva la memoria de la víctima y reflexionar sobre las fallas sistémicas que permiten que crímenes como este ocurran. El 29 de mayo de 2009 amaneció en Sincelejo como un día laboral común. El sol sucrense bañaba las calles de una ciudad donde, pese a los problemas, aún persistía una sensación de cotidianidad provinciana, de esos lugares donde muchos rostros se vuelven familiares. Entre esa normalidad, Lia Patricia Nasser Gaviria, una joven de 24 años, se preparaba para otro día como judicante en el Palacio de Justicia. Su rol no era trivial, era el primer escalón en la carrera judicial, una mirada al interior del sistema legal, un trabajo que hablaba de su disciplina y sus aspiraciones. Para su familia y amigos, Lia era el epítome de la hija aplicada, la hermana responsable, la amiga confiable. Su vida, hasta ese momento, transcurría por los cauces esperados, el estudio, el trabajo, el cariño de los suyos. A eso de las 9:00 de la mañana, Lia concluyó sus actividades en el Palacio de Justicia. Salió del edificio, un sitio que simboliza el orden y la justicia, y se dirigió hacia su hogar. La distancia entre el trabajo y su casa en el barrio La Arena no era larga, un trayecto que debía ser seguro, conocido. Pero ese viaje, ese corto espacio de tiempo y geografía, se convertiría en el abismo más profundo. Lia Patricia Nasser fue vista con vida por última vez. Desapareció sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado en el breve intermedio entre un punto y otro. Las horas comenzaron a pasar y la alarma natural de cualquier familia cuando un ser querido no aparece se encendió en la casa de los Nasser Gaviria. Lia no era una joven impulsiva. Su desaparición era completamente atípica, fuera de lugar. La preocupación se transformó rápidamente en angustia desbordada. Se activaron los mecanismos iniciales de búsqueda. Llamadas a amigos, recorridos por rutas posibles, visitas a sitios frecuentados. Todas las pistas condujeron a un muro de silencio. La tecnología, que en otros casos ofrece algún destello, aquí solo mostraba un teléfono celular apagado, una línea muerta que aumentaba el terror. La desesperación de la familia no encontró eco inmediato en una respuesta institucional contundente. Inicialmente, como sucede tristemente en muchos casos de mujeres jóvenes desaparecidas, hubo un velo de escepticismo, la insinuación tóxica de que quizás se había ido por voluntad propia. Pero la familia de Lia conocía a su hija, hermana, amiga. Ellos sabían, con la certeza visceral que da el amor, que algo terrible había sucedido. Presionaron, clamaron, exigieron que su caso no fuera archivado en el cajón de las posibles fugas. Su grito comenzó a romper el muro de la indiferencia. Los medios locales empezaron a interesarse, y la imagen de Lia con su sonrisa franca y su mirada clara comenzó a circular primero en Sincelejo, y luego más allá, apelando a la solidaridad de un país acostumbrado, pero nunca insensible, a estas tragedias. Mientras la familia se aferraba a la esperanza, y la comunidad comenzaba a movilizarse en una búsqueda casi instintiva, las autoridades dieron un paso crucial, abrieron una investigación formal. Y en ese proceso, el foco comenzó a moverse lentamente hacia las personas más cercanas a Lia. En cualquier investigación de desaparición, el círculo íntimo es el primero que se examina. Fue entonces cuando un nombre empezó a sonar con más frecuencia, no como un sospechoso inmediato, sino como una pieza clave que no encajaba del todo. Eduardo de la Osa Contreras. De la Osa no era un desconocido. Por el contrario, era considerado un amigo cercano de Lia. Jóvenes de la misma ciudad, con círculos sociales que se intersectaban. Él pertenecía a una familia conocida en la región, lo que añadía una capa compleja a la investigación. Los primeros testimonios lo pintaban como un muchacho normal, un amigo preocupado que, como todos, preguntaba por el paradero de Lia. Pero conforme los detectives profundizaron, ciertos comportamientos y testimonios comenzaron a crear un patrón inquietante.
Había una obsesión que algunos cercanos habían percibido, un interés de Eduardo por Lía que iba más allá de la simple amistad y que, según algunas versiones, no era correspondido de la misma manera. Lía, enfocada en su carrera y su vida, quizás no había dimensionado la profundidad y la peligrosidad de esa fijación. Los días posteriores a la desaparición fueron un torbellino de emociones para la familia Nasser Gaviria. La esperanza y el miedo libraban una batalla diaria en sus corazones. Organizaron brigadas de búsqueda, pegaron carteles en cada esquina, dieron entrevistas suplicando información. Cincelejo entero parecía contener la respiración. La imagen de la joven judicante se volvió un símbolo del miedo que cualquier padre, hermano o hijo puede sentir. ¿Cómo podía alguien desaparecer así, a plena luz del día, en un trayecto conocido? La respuesta llegó con un golpe de realidad brutal y desgarrador. Días después de su desaparición, luego de una búsqueda intensa y dolorosa, el cuerpo sin vida de Lía Patricia Nasser Gaviria fue encontrado. El lugar del hallazgo añadió un nivel de crueldad psicológica difícil de procesar. Una fosa, un hoyo cavado en la tierra, ubicado a escasos 150 metros de su propia casa. El monstruo no la había llevado a un descampado lejano, la había escondido casi en el umbral de su hogar, en un acto que hablaba de una frialdad aterradora y de un desprecio absoluto por la víctima, su familia y la comunidad. El descubrimiento cambió todo. La desaparición se convirtió oficialmente en un caso de homicidio. El dolor de la familia se transformó en una pena lacerante, mezclada con una rabia profunda. La comunidad de Cincelejo se estremeció. La confianza básica que permite vivir en sociedad se quebró. Si esto le podía pasar a Lía, una joven trabajadora del mismo sistema de justicia, en un trayecto cotidiano, ¿a quién le podía pasar? El hallazgo del cuerpo también marcó un punto de inflexión en la investigación. Ahora había un crimen que resolver, y la presión por encontrar al responsable era inmensa. La mirada de las autoridades, que ya se había posado con recelo sobre Eduardo de la Osa, se volvió un foco incandescente. La dinámica de la investigación dio un vuelco radical. Ya no se buscaba a una persona desaparecida, se buscaba al asesino. Y las piezas del rompecabezas, guiadas por la evidencia física y los testimonios recogidos, comenzaron a apuntar en una dirección concreta y espeluznante. La teoría de la obsesión pasó de ser una conjetura a ser el eje central del motivo. Se comenzó a reconstruir los últimos movimientos de Lía, sus interacciones y el papel que Eduardo de la Osa había jugado en esas horas críticas. La captura no tardó en llegar. El peso de la evidencia, la presión social y el trabajo de los investigadores condujeron a la detención de Eduardo de la Osa Contreras. La noticia corrió como un reguero de pólvora. El amigo cercano, el joven de familia conocida, estaba acusado del horrible crimen. Cincelejo no podía creerlo. La traición era tan profunda como el crimen mismo. ¿Cómo alguien que compartía risas, confianzas, momentos cotidianos podía planear y ejecutar algo tan abominable? La figura de la Osa se despojó de cualquier máscara de normalidad para revelar lo que, según la investigación, había sido capaz de hacer. En este punto, la historia dejaba atrás el misterio de la desaparición para adentrarse en el tenebroso terreno de la psicología de un victimario, en las fallas de un sistema que quizás no supo ver las señales de peligro a tiempo, y en la lucha de una familia por obtener justicia en un proceso que apenas comenzaba. El asesino estaba tras las rejas, pero para los Nasser Gaviria, el viacrucis judicial y emocional estaba a punto de empezar. Un largo camino donde tendrían que enfrentarse, no solo al hombre que les arrebató a Lía, sino también a las lentitudes, tecnicismos y posibles injusticias de una maquinaria legal que a menudo parece olvidar a las víctimas en sus pasillos fríos y sus plazos interminables. El dolor ahora tenía un nombre y un rostro, pero la batalla por un castigo acorde a la magnitud del daño infligido era una nueva guerra que se avecinaba. La captura de Eduardo de la Osa Contreras no fue el final. Era apenas el comienzo de un laberinto jurídico y emocional que pondría a prueba la fe de la familia Nasser Gaviria y de la sociedad colombiana en su sistema de justicia. Con el presunto autor tras las rejas, el caso transitó del shock y la búsqueda a la fría y metódica etapa probatoria. La fiscalía, con el cuerpo del delito hallado y una motivación aparentemente clara, la obsesión, comenzó a construir su acusación. Pero un crimen tan íntimo, tan cargado de traición, rara vez es simple. La defensa del acusado se prepararía para un juicio que prometía ser un vía crucis para la familia de la víctima, obligada a revivir cada detalle ante un tribunal. El proceso judicial desveló, capa a capa, la perturbadora dinámica entre la víctima y su victimario. Lo que emergió no fue la figura de un extraño, sino el perfil de un depredador que operaba desde la confianza. Los investigadores y la fiscalía presentaron un caso que pintaba a De la Osa no como un amigo, sino como un acosador cuya fijación por Lía había cruzado todos los límites de la normalidad.
Testimonios de amigos y conocidos empezaron a corroborar un patrón de comportamientos posesivos, de atenciones no deseadas, de una presencia constante que Lía, educada y gentil, probablemente había tolerado por consideración a una amistad de años sin percibir el peligro latente. La obsesión, ese motor emocional y psicológico, se convirtió en la piedra angular de la teoría del motivo. No hubo robo, no hubo riña casual. Hubo, según la acusación, un plan impulsado por una distorsión fatal. Si no podía tenerla, nadie más lo haría. El desarrollo del juicio fue seguido con avidez y dolor en Sincelejo. Cada audiencia, cada testimonio, era un recordatorio público de la pérdida y la traición. La familia de Lía, encabezada por sus padres y hermanos, asistió con una dignidad quebrada pero firme. Su presencia silenciosa en la sala era un eco constante de la vida arrebatada. Por otro lado, la familia de Eduardo de la Osa enfrentaba su propia pesadilla, la incredulidad de que uno de los suyos fuera capaz de semejante acto, y el estigma social que cayó sobre ellos. La evidencia forense y circunstancial fue crucial. Los detalles sobre el lugar del hallazgo, esa fosa a 150 metros de la casa de Lía, sugerían un conocimiento profundo de la zona y una frialdad calculada para ocultar el cuerpo en un lugar tan cercano y a la vez tan macabro. Los informes periciales que el documento oficial no detalla, pero que se pueden inferir en casos similares, debieron establecer la causa de la muerte y, posiblemente, ligar al acusado con la escena del crimen o con acciones posteriores al hecho. La fiscalía logró tejer un relato coherente que, para los jueces, resultó convincente. La sentencia llegó. Eduardo de la Osa Contreras fue declarado culpable del delito de homicidio. La justicia colombiana, al menos en su fase condenatoria, había dado un paso firme. Fue un momento de validación para la familia, un suspiro amargo de justicia impartida. La sociedad respiró, creyendo que el sistema había funcionado, que el culpable pagaría con años de su libertad por haber extinguido la de Lía. La pena impuesta, aunque dentro de los marcos legales, para los afectados siempre parecerá insuficiente frente a la magnitud de la pérdida. Ninguna sentencia devuelve una vida, pero en ese momento representaba un cierre simbólico, la idea de que el orden había sido restablecido. Sin embargo, el caso de Lía Patricia Nasser no se desvanecería en los archivos judiciales. Su impacto resonó en la conciencia nacional, en parte gracias a un periodismo de investigación riguroso y sensible. El programa judicial El Rastro, de Caracol Televisión, dedicó una de sus ediciones más recordadas y estremecedoras al análisis del crimen. Con su característico estilo narrativo, reconstruyó los hechos, examinó las pruebas y, lo más importante, humanizó a Lía más allá de ser una víctima. Le dio rostro, sueños, y contextuó su historia dentro del terrible fenómeno de los feminicidios y los crímenes por obsesión. El programa no solo informó, educó y alertó a la sociedad sobre las señales de peligro que a menudo se pasan por alto y sobre la necesidad de que las instituciones tomen en serio las desapariciones desde el primer minuto. El Rastro fue instrumental en mantener viva la memoria del caso y en exponer las fallas que permitieron que una desaparición en pleno día no activara todos los protocolos de manera inmediata y eficaz. Pero la calma relativa que siguió a la condena se quebraría estruendosamente casi una década después. En mayo de 2019, una noticia recorrió los medios y las redes sociales, generando una ola de indignación y dolor renovado. Eduardo de la Osa Contreras estaba próximo a cumplir su pena y podría recuperar su libertad. La información, precisa y confirmada, golpeó como un puño en el estómago de la familia Nasser Gaviria y de toda una comunidad que pensaba haber dejado atrás el capítulo más doloroso. La posibilidad de que el asesino caminara nuevamente en libertad, tras cumplir una pena que para muchos no se equiparaba al daño causado, reabrió todas las heridas. Surgieron preguntas apremiantes y angustiantes. ¿Había sido la pena suficiente? ¿Se había rehabilitado realmente? ¿Qué garantías tenía la sociedad, y en particular la familia de Lía, de que algo así no volvería a suceder? La indignación no era solo emocional, era profundamente ética. Puso sobre la mesa el eterno debate entre el propósito resocializador de las penas y el clamor de justicia y seguridad de las víctimas y la sociedad. Para la familia de Lía, la idea de su libertad era una segunda victimización, una bofetada a todos los años de dolor y a la memoria de su hija. Este episodio final, o al menos el más reciente y público, del caso, mostró cómo el trauma de un crimen así es perpetuo. No termina con la sentencia. Vive en cada noticia, en cada rumor, en cada fecha conmemorativa. La familia se vio obligada a una nueva lucha, esta vez no para encontrar a Lía o para lograr una condena, sino para enfrentar la posibilidad de que el hombre que acabó con su vida recuperara lo que a ella le fue arrebatado para siempre, la libertad.
La comunidad de Sincelejo y la opinión pública colombiana reaccionaron con solidaridad hacia la familia, cuestionando las políticas de beneficios penitenciarios y la aplicación de la justicia en casos de violencia contra la mujer. El legado de Lía Patricia Nasser Gaviria trasciende la tragedia. Su caso se convirtió en un estudio de cómo la obsesión maliciosa puede esconderse en las relaciones cotidianas y en una advertencia sombría sobre la importancia de escuchar y actuar ante las señales de acoso y posesividad. Para Sincelejo, fue un parteaguas que forzó una conversación incómoda pero necesaria sobre la seguridad, la confianza y la eficacia de las respuestas institucionales. Para el sistema judicial es un recordatorio de que sus fallas iniciales en la búsqueda de personas desaparecidas pueden tener consecuencias irreparables y de que las sentencias una vez dictadas deben ser vigiladas para que no se conviertan en una burla a las víctimas. Pero sobre todo, el legado es el de una joven judicante cuya vida fue truncada. Una profesional en ciernes, una hija, una hermana, una amiga, que se convirtió sin quererlo en un símbolo de una lucha contra la impunidad y el olvido. Su memoria exige que hablemos de estos casos con crudeza, que examinemos los errores y que, como sociedad, construyamos mecanismos más sólidos de protección y respuestas más veloces y humanas. La justicia, en su sentido más amplio, no se agota en una condena. Se mide también en la capacidad de prevenir que otros sufran el mismo destino en el apoyo inquebrantable a los deudos y en la garantía de que el nombre de la víctima nunca sea eclipsado por la notoriedad del victimario. Lía Patricia no es solo una estadística. Es un recordatorio permanente de lo que se pierde cuando la oscuridad viste el ropaje de la amistad. Su historia, cruda y desgarradora, nos obliga a mirar de frente los monstruos que no viven bajo la cama, sino que a veces nos saludan con una sonrisa en la calle. Este documental, dividido en dos partes por la extensión de su tragedia y su importancia, busca honrar la verdad de Lía, la verdad de su familia, la verdad incómoda de un sistema que a veces tropieza. Si esta narrativa te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha informado, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Con tu suscripción y tu like, nos ayudas a seguir investigando, a seguir contando estas historias que no pueden caer en el olvido. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un voto por mantener viva la memoria y por exigir, siempre, más justicia. Ayúdanos a crear más contenido como este. Gracias por acompañarnos hasta el final de este difícil, pero necesario relato.